Bien, vamos a continuar con el siguiente tema que corresponde a las nulidades. Ineficacias y nulidades. Bueno, tenemos en principio un esquema tradicional considerado tripartito porque nos habla de tres tipos de ineficacias o nulidades, que es la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Y vamos a ver más adelante una cuarta opción de ineficacia, que es la inoponibilidad. En cuanto a la inexistencia, habíamos visto que dentro de los elementos de existencia del acto jurídico estaba número uno el consentimiento. Entonces, ante un acto que es inexistente, perdón, ante un acto que no hay consentimiento, pues entonces este es considerado como inexistente. La inexistencia puede darse entonces en casos de una falta absoluta del consentimiento o bien cuando hay personas que carecen de una aptitud para formar una voluntad, como es el caso de los menores de edad, como las personas que están sujetas a interdicción o personas que tienen una enfermedad tal que realmente no pueden expresar una voluntad. Es decir, una persona que ya fue sujeta al procedimiento de interdicción, pues evidentemente ya no puede celebrar actos jurídicos. Sin embargo, si la imposibilidad es física y de pronto dicen, ¿sabes qué? Es que esta persona celebró un acto jurídico, pero nosotros probamos que dicha persona está, digamos, en un coma. Entonces, ahí está en un tipo de imposibilidad jurídica y física para expresar consentimiento y entonces estaríamos en presencia de un acto inexistente. Ahora bien, también cuando el consentimiento no se forma, de acuerdo a las reglas que nosotros vimos de la policitación u oferta y aceptación, cuando existe el error obstáculo, es decir, cuando no es posible eh, formar un consentimiento porque las partes no saben bien de qué están hablando, ¿no? Pensemos casos de personas extranjeras que tratan de ponerse de acuerdo, tratan de entender el acto jurídico, pero es tal la diferencia cultural que prácticamente es imposible que entre ellos se pongan de acuerdo respecto de un acto jurídico en concreto, ¿no? Cuando se habla de una violencia absoluta, es decir, pensemos cuando físicamente me están agrediendo e incluso me toman la mano y me obligan a plasmar una firma, ¿no? O hasta para una huella digital. Bueno, pues ahí realmente no estoy plasmando ninguna voluntad porque la violencia es la que está haciendo que en apariencia esté celebrando un acto jurídico, ¿no? Habíamos comentado algo en el caso de la representación, cuando hay falsos representantes, es decir, cuando una persona se ostenta como representante de otra mediante documentos falsos, pues entonces no puede ser obligada a contratar. Una simulación absoluta, que este tema también lo volveremos más adelante, la simulación de actos jurídicos, pero podemos imaginarnos, por ejemplo, en el caso de una representación teatral, ¿no? Un caso de una representación teatral es una simulación y aunque ahí se hablara de o algún tipo de acto jurídico como parte de la representación, pues entonces no se está celebrando realmente un acto jurídico, ¿no? Y el caso de una suplantación de personalidad, que eso es muy común en el caso de operaciones bancarias, ¿no? Que se sustituye mediante fraudes electrónicos a la personalidad de un usuario y este falso usuario engaña al banco, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Soy yo quien está realizando las operaciones, pero en realidad no lo estoy yo haciendo, ¿no? Ahí estamos hablando de casos de inexistencia de los actos jurídicos. El segundo elemento que habíamos dicho que había objetos que tenían que ser, podían ser materia del contrato, ¿no? En este caso, si no existe un objeto que pueda ser materia del contrato, como puede ser ciertos bienes que están excluidos del comercio, por ejemplo, bienes culturales, pues entonces ahí estaríamos también en presencia de un acto inexistente. Y también mencionamos que en el caso de las solemnidades, eran, en algunos casos fueron elementos de los contratos que fueron poco a poco eliminándose y actualmente ya dentro de los contratos en el derecho mexicano no existen contratos solemnes, solamente se conservan un par de actos solemnes, que es el matrimonio y el testamento. Respecto a la falta de solemnidad, podemos ver el artículo 2228 que dice la falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el error, dolo, la violencia, la lesión y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto produce la nulidad relativa del mismo. Es decir, interpretado a contrario sensu, la falta de forma, si se trata de actos solemnes, trae como consecuencia una inexistencia del acto jurídico. ¿Cuáles son los efectos de una inexistencia? Bueno, que el acto jurídico inexistente por falta de consentimiento de objeto que pueda ser materia de él no produce efecto legal alguno, no es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción, ni su existencia puede invocarse por todo interesado. Aquí es donde está la parte importante. Cuando estamos hablando de un acto inexistente, dice, no puede
valer por prescripción. Entonces, aquí podemos hacerlo valer en cualquier momento porque se supone que es la nada jurídica. Pensemos casos que han sido reales. Una persona fallece en 1968, o sea, hace 55 años, y en 1970 se supone que hizo una compraventa de una de sus propiedades. La sucesión hoy en día podría ir a recuperar esos bienes que enajenó. Pues la respuesta nos la está dando este artículo, efectivamente, dado que fueron actos inexistentes porque hablamos de un falso representante, como vimos hace un momento, puede, no obstante que haya pasado prácticamente 53 años, llevar a cabo una recuperación de los bienes mediante la declaración de inexistencia del acto jurídico. Ahora bien, nulidad absoluta. Dice el artículo 8º del Código Civil que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos que la ley ordene lo contrario. Entonces, aquí tenemos una sanción, digamos, de carácter general. Cuando se viola el orden público o una ley prohibitiva, la sanción va a ser la nulidad, excepto que la ley establezca algún otro tipo de sanción. Sanciones que podrían ser, por ejemplo, la imposición de una multa o, como veremos en la parte final de esta exposición, un efecto de inoponibilidad. La ilicitud en el objeto o el fin o en la condición del acto produce nulidad ya sea absoluta o ya relativa, según uno disponga la ley. Aquí el código tiene, digamos que, una técnica un poco defectuosa. Debería decirnos claramente cuáles son los actos que producen nulidad absoluta y cuáles son los que producen nulidad relativa. Si nosotros consideramos, pues quisiéramos considerar este artículo 8º como una regla general, es decir, que los actos jurídicos que violan alguna disposición van a tener una nulidad absoluta, salvo que la ley atenúe la sanción mediante la disposición de una sanción menor, que sería una nulidad relativa, es decir, la posibilidad de confirmarlos. Sin embargo, aquí nos dice solamente serán nulos, pero no nos dice si nulos absolutos o nulos relativos, ¿no? Si nosotros atendemos entonces también a otro tipo de disposiciones, como por ejemplo, y aquí el artículo 2228, que nos decía en cuanto a las faltas de forma, bueno, aquí sí nos dice que produce la nulidad relativa. Entonces, siguiendo esta regla, pues podríamos defender que cuando vemos una violación a una disposición prohibitiva o de orden público, la sanción es nulidad absoluta. Y excepcionalmente, sí, como en el artículo 2228 establece una sanción menor, entonces aplicaríamos la regla especial. Y nos dice que la nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos y serán destruidos en forma retroactiva cuando se pronuncie el juez la nulidad, ¿no? Y de ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o por la prescripción. Ahora bien, la nulidad de pleno derecho, es decir, una que es automática, es bastante excepcional, porque como vimos aquí en este artículo, el acto afectado de nulidad, bueno, produce efectos porque tiene que ser el juez el que reconozca esa nulidad y destruya los efectos, ¿no? El artículo 1724 nos dice, si son nulas de pleno derecho, las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario o de rendir cuentas. Es decir, aquí no necesitaríamos, por ejemplo, a la hora de exhibir una sucesión que trajera una disposición testamentaria de este tipo, llevar a cabo un juicio de nulidad parcial de esa disposición, sino que el juez directamente diría, ok, esta disposición que le puso el testador dispensando a la albacea de la obligación de hacer el inventario, de rendir las cuentas, ni siquiera la voy a considerar, no tengo que pronunciarme, digamos que mediante un incidente de nulidad de la cláusula, ¿no? Y el artículo 2448 en materia de arrendamiento nos dice las disposiciones contenidas en este capítulo son de orden público e interés social, por lo tanto son irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en contrario se tendrá por no opuesta. Entonces no se tendría tampoco que demandar específicamente la nulidad de alguna cláusula que violara las disposiciones en materia de arrendamiento, sino que directamente el juez ya no las consideraría como opuestas, ¿no? Ahora bien, puede haber en un contrato, pues ahora sí, como les mencionaba yo ahorita, distintas cláusulas. Entonces, el contrato como tal es un acto jurídico, pero al tener varias cláusulas, puede haber una nulidad solamente respecto de algunas. Entonces, dice el artículo 2238, el acto jurídico viciado de nulidad en parte, es decir, en algunas de sus cláusulas, no es nulo si
las partes que lo forman, es decir, el resto de las cláusulas, pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que solamente íntegramente subsistiera, lo que estaríamos hablando de una obligación de carácter indivisible. Pero en un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, donde queda claro cuál es el bien y cuál es el precio de la renta, y sin embargo se establecieran, por ejemplo, algunas disposiciones que violan este capítulo, por ejemplo, el arrendador no tendrá responsabilidad de entregar un inmueble para casa habitación en condiciones de seguridad e higiene, ¿no? Pues esa cláusula ni siquiera se tendría por puesta, ¿no? Entonces, pero el contrato de arrendamiento puede subsistir, solamente esta cláusula pues es la que sería nula de pleno derecho y el resto de las cláusulas seguirían vigentes. Ahora bien, en el caso de la nulidad relativa, nos dice el artículo 2227 que es relativa cuando no reúne las características enumeradas en el artículo anterior, siempre permite que el acto produce provisionalmente sus efectos. En el caso, por ejemplo, de los vicios de la voluntad, pues estamos sujetos a una confirmación del acto una vez que cesan los vicios de la voluntad, que ya lo habíamos visto en el capítulo correspondiente. En el caso de ilicitud, que no corresponde a la falta de, perdón, a la nulidad absoluta, entonces ahí sí puede ser hecha valer mediante prescripción. Si no se demanda la nulidad dentro de un cierto tiempo, pues entonces dicha acción prescribiría. ¿Y por qué? Porque estamos en presencia de una nulidad relativa. Y como les decía, hay otra sanción, porque hablamos de ineficacias. En algunos textos ustedes van a encontrar que se habla de nulidades, pero en otros se habla de ineficacias, es decir, ¿qué es una nulidad? Pues es una sanción que la ley establece hacia un acto jurídico que violó alguna disposición legal. Entonces, como estamos hablando de acciones, violaciones y sanciones, unos casos son el de la nulidad, la inexistencia, pero también hay otros casos que es la inoponibilidad. Y la oponibilidad es una sanción que consiste en que el acto jurídico tiene ciertos efectos, pero hay una restricción hacia los mismos o incluso pueden llegar a ser inexistentes. Un par de casos para que lo entendamos. En el caso de la compraventa de bienes inmuebles, recordemos que existe la forma mediante escritura pública y el registro público correspondiente. ¿Qué pasa cuando no se reúnen los requisitos de forma? Y ya lo habíamos nosotros visto. Bueno, el acto jurídico por sí mismo no es nulo, tiene algunos efectos, pero son restringidos. ¿Cuál es esa restricción que tiene? El contrato de compraventa celebrado en escrito privado es válido entre el comprador y el vendedor, pero no frente a terceros. Entonces, un tercero que, por ejemplo, fuera acreedor del vendedor, podría llegar y embargar el bien. Y entonces ese embargo subsistiría frente al comprador y el comprador diría, oye, pero es que yo lo compré, es mío. Sí, pero dado que tú no lo hiciste en la forma correspondiente, entonces no me es oponible tu contrato de compraventa. Por lo tanto, yo puedo prevalecer sobre los derechos como tercer adquirente de buena fe, en este caso mediante la inscripción del embargo, ¿no? Y eventualmente en un remate prevalece el tercer adquirente de buena fe, que es decir, aquel que se basó en las constancias del registro público. Entonces, pero también, por ejemplo, si el vendedor quisiera meterse en la casa que ya vendió, aunque hubiera sido en escrito privado, pues el comprador sí le podría oponer, oye, pero tú ya me lo vendiste, entonces tú ya no te puedes meter aquí. O, por ejemplo, para el cobro de algunas rentas, de algunos frutos que estuvieran pendientes, etcétera, ¿no? Entonces, los efectos quedan restringidos a las partes, pero no son oponibles a terceros. Y esto también sucede en el caso de la sociedad irregular. Acá estamos hablando en este caso de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que nos dice, las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica y es distinta a la de los socios. Y también nos habla de qué es una sociedad irregular, la sociedad no inscrita en el Registro Público de Comercio, pero que se ha exteriorizado como tal frente a terceros, estén o no en escritura pública. Esas también tienen personalidad jurídica, ¿ok? Pero a continuación vienen ciertos efectos. Los que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad irregular responderán del cumplimiento de los mismos frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de responsabilidad penal en que hubieran incurrido cuando terceros resultaren perjudicados. Ok, entonces, si celebramos nuestro contrato de escritura perdón, de sociedad, una sociedad anónima,
lo hacemos ante el notario, pero no le damos al notario el dinero para hacer la inscripción, por lo tanto el notario está en este caso expensado o dispensado, perdón, de llevar a cabo la inscripción al registro público. Y empezamos a operar y digo, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi escritura, tengo copia certificada, soy administrador de la sociedad y empiezo a llevar a cabo actos jurídicos. Y el día de mañana el patrimonio de la sociedad no alcanza para responder de algunas obligaciones adquiridas. Entonces, la regla es que al tener personalidad jurídica la sociedad responde con su propio patrimonio. Y en el caso de una sociedad anónima, se restringe la responsabilidad de los socios únicamente al pago de su acción correspondiente, ¿no? Ahora bien, lo que nos dice este artículo es que si no hubo esa inscripción en el registro público del comercio, perdón, en este caso, esta regla de restricción de la responsabilidad no le va a ser oponible a terceros. Entonces, esta persona que estuvo actuando como administrador único tendrá que responder incluso con su propio patrimonio de las responsabilidades derivadas de las actuaciones. Entonces, ahí está la regla de inoponibilidad. Por lo tanto, en resumen, pues tendríamos ahorita a estas alturas cuatro formas de ineficacia. Tres tradicionales, que es la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa, y una más que sería la inoponibilidad. La nulidad, la inexistencia se da cuando no se reúne alguno de los dos requisitos de existencia, que es que no hay un consentimiento, y vimos una serie de supuestos en los cuales podemos apreciar que no existe el consentimiento. Y la segunda es cuando no existe un objeto que pueda ser materia del contrato. Y después pasamos a las reglas de nulidad, que se refieren, uno, la regla general sería que cuando se violan disposiciones de orden público o leyes prohibitivas, entonces habrá una sanción de nulidad absoluta. Y cuando la ley explícitamente dice que la sanción será menor o que se permite una prescripción o una confirmación del acto en el caso de los vicios de la voluntad, entonces estaríamos en presencia de una nulidad relativa. La inexistencia no surte ningún efecto y cualquier persona la puede hacer valer y no importa cuánto tiempo haya pasado, se puede declarar la inexistencia. Ahora bien, en el caso de las nulidades, la nulidad absoluta también no es imprescriptible, mientras que la nulidad relativa está sujeta también tanto a la confirmación como a la prescripción de la acción. Y finalmente lo que vimos ahorita, que es la inoponibilidad, que es una restricción a los efectos. Y esta restricción se podría eliminar, bueno, en el caso de la compraventa, sí, como mediante la celebración en la escritura pública y su inscripción. Y en el caso de la sociedad irregular, pues básicamente pasaría exactamente lo mismo. Una vez que suplimos el vicio, que en este caso es la falta de inscripción en el registro de comercio, a partir de ese momento, los actos subsecuentes que se realizaran ya inscrita la sociedad, entonces ya los representantes estarían protegidos por la restricción en cuanto a la responsabilidad patrimonial. Solamente se responderían de las obligaciones con el patrimonio de la propia sociedad. Bien, con esto concluimos el tema de nulidades, ineficacias y nulidades.